el día de hoy habíamos compartido una meditación con todos los hermanos para explicar un poco esto y que ya estábamos hablando el día sábado, en la enseñanza de los sábados. Habíamos compartido un versículo ese día que está escrito en 2 de Crónicas capítulo 26. El versículo, en realidad habíamos leído varios versículos de ese capítulo, pero vamos a ver el versículo 5. 2 de Crónicas capítulo 26, versículo 5. En la enseñanza de hoy explicábamos y decía: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Este es un rey muy jovencito, entendiendo, dice ahí, entendiendo de visiones de Dios, y en estos días en que buscó al Señor, Él le prosperó. Ahora, primero que nada, tenemos que deshacernos de algunos conceptos que no están alineados con la palabra de Dios. Por ejemplo, la prosperidad de Dios no tiene nada que ver con el plan del hombre, para empezar. El plan del hombre tiene otra búsqueda muy diferente a la de Dios. Por esa razón, en el mismo sentido de la búsqueda, los hombres que buscan la prosperidad o su prosperidad dentro de la voluntad de Dios no la van a encontrar, porque la prosperidad que viene de Dios está conectada con la extensión del Evangelio, pero la prosperidad que busca el hombre está conectada con resolver un problema espiritual que no se puede resolver con lo físico. Por eso Cristo dice el engaño de las riquezas. ¿Se da cuenta? Porque el hombre quiere parar la maldición de su vida a través de lo físico. Y como no comprende cómo funciona el mundo espiritual, entonces se angustia cuando no tiene lo físico. Si lo físico le falta, entonces el hombre se desespera. Las personas se casan por esa idea, por salir a través de lo material, se divorcian por lo mismo, se pelean todos los días por lo mismo, se afanan por esto mismo, se hacen daño entre sí por esto mismo, traicionan por esto y también inician todo tipo de emprendimientos relacionados a esa búsqueda. Entonces, esa prosperidad que busca parar la maldición que está sobre la vida del hombre por vivir separado de Dios, no se puede resolver desde el mundo físico. Por eso dice Cristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero cuando Cristo dice eso, no dice nadie viene al Padre si no es a través del dinero. Entonces, ahí hay un error, primero para empezar. ¿Por qué digo que hay un error? No en la palabra, sino en la mente del hombre. El hombre cree que Dios le va a bendecir con dinero. Y Dios no le va a bendecir con dinero. Él le ha bendecido con lo que es eterno. El dinero es solamente una manifestación del poder de este mundo, pero no es más grande que el poder de Dios. Dios puede movilizar el dinero de este mundo para que se extienda el Evangelio, porque Él así lo quiere. Eso puede hacer Dios. Pero Dios no pondría su esperanza en el dinero, porque no necesita el dinero. Dios no necesita el dinero. Ahora, la gente piensa que el dinero es la respuesta. Y entonces le pide a Dios en su oración: Señor, dame dinero, bendíceme. Entonces el hombre piensa que la bendición de Dios va a venir a través del dinero. Cuando el hombre se equivoca de esa manera, porque no es una manera pequeña, entra en lo que conocemos como el engaño de la riqueza. Entonces hay que comprender eso. Mire, cuando el hombre se separa de Dios, Dios dice en Génesis 3, del 17 al 19, maldita será la tierra por tu causa. ¿Cómo se puede parar la maldición que está sobre la tierra, la violencia, la muerte?
¿Cómo se puede detener eso con dinero? No se puede. Cuando dice, con dolor comerás el fruto de la tierra, entonces, ¿cómo se puede detener la enfermedad? ¿Cómo se puede parar con dinero? Algunos dicen, no, sí se puede. Si se pudiese, ya se hubiese detenido, pero eso continúa. Aparece una enfermedad, luego aparece otra, y luego aparece otra, y luego aparece otra, y así sucesivamente. Hay enfermedades en la antigüedad que mataban muchísima gente. Hoy día no. Esas enfermedades ya no matan a la gente, pero hay otras que sí matan. También está el tema de que el hombre pasa hambre. Para poder alimentarse tiene que pasar por dolor. Y ahí también hay sufrimiento. Después dice la palabra, sembrarás y cosecharás espinos y cardos y comerás plantas del campo. Y esta parte es la que está relacionada directamente con el engaño de las riquezas. Y funciona así. Primero que nada, el hombre no puede hacer algo que prospere para establecer su paz y su felicidad y su gozo de forma eterna. No puede el hombre hacer esto. Y lo que construye, no importa si lo alcanza a hacer, nuevamente genera la misma necesidad de buscar otra vez, de tratar de establecerse nuevamente, porque no encuentra en lo que ha buscado, no encuentra su paz. Es como, por ejemplo, y siempre la posterga, es como cuando alguien le dice, mira, a un niño, ¿no? Estudia para que seas alguien, para que seas feliz, para que tengas cosas, etc. O sea, el niño estudia y luego le dicen, después de estudiar, le dicen, bueno, ahora tienes que conseguir un trabajo. Cuando consigue un trabajo, le dicen, tienes que conseguir uno mejor. Y luego dicen, cuando te jubiles vas a disfrutar. Y luego al final, cuando ya es viejito, lleno de dolores, le dicen, ya cuando te mueras, nomás ya verás al Señor y ahí ya descansarás. Por eso la gente dice, ahora descansa en paz. ¿Se da cuenta? Porque no ha hallado paz en esta tierra, no la ha hallado. Entonces, el engaño de las riquezas es hacer justamente ver al hombre que a través de lo físico, a través del plan del hombre, se va a concretar su paz. Y no es así. Miren ustedes los presidentes, cuánto pelean por entrar al gobierno, pelean duro y después están presos, o después están enfermos o perseguidos. ¿Y no se hace empezar acaso de haber tomado esa decisión? Sí, pero el hombre no entiende lo que ve y lo repite y lo busca. ¿Sabe por qué? Porque el hombre tiene el engaño del enemigo. A ti eso no te va a pasar, pero en donde nosotros veamos, hay fracaso, hay decepción, hay depresión, hay insatisfacción, ingratitud. Por eso la Biblia dice, y sembrarás y cosecharás espinos y cardos y comerás plantas del campo. Cuando habla de plantas del campo, esto es lo que tú no sembraste, pero que produjo el campo y tiene que ver con la misericordia de Dios. Por eso las personas no saben, por ejemplo, dicen, yo no entiendo, no sé, me dio el COVID, no me he muerto. No sé por qué. Bueno, Dios tiene misericordia, porque todavía las personas tienen que conocerle. Todavía Dios les prolonga los días, porque solamente en el tiempo el hombre tiene oportunidad. Después del tiempo ya no. Una vez que acaba su tiempo, lo que viene es eterno. Si está con Dios, eso es eterno, y si no, eso es eterno. Entonces, luego dice, en el sudor de tu rostro ganarás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues polvo eres y en polvo te convertirás. Entonces, el sudor, el esfuerzo, el afán está conectado con la muerte. Al final, todo lo que el hombre ha acumulado no tiene sentido, se pierde. Es polvo, cambia de dueño, se acaba, se termina. Y no puede establecer tampoco la paz de los que vienen. Por eso muchas personas dicen, uy, papá, mamá ha dejado este terreno, dicen los hijos, o esta casa. Y entonces, como ellos creen que a través de las riquezas van a salir, dicen, ¿y cuándo se morirá mamá? ¿Cuándo se morirá papá?
para que nosotros podamos vender la casa y repartirnos nuestra parte, nuestra herencia. ¿Se da cuenta? Entonces discuten entre sí. Uno dice, a ti no te corresponde, a mí sí me corresponde. Se odian, se hacen daño, se insultan y hasta se matan. Y eso hay porque el hombre piensa que a través de lo físico va a salir de sufrimiento. Pero Dios establece solamente el camino de la simiente, el camino de Cristo como la respuesta. Entonces ahora volviendo al tema, porque esa es una parte importante. En Cristo esto se anula, sabemos, pero acá viene la cosa. En Cristo se ha anulado, pero el hombre no vive la anulación. A pesar de que ha recibido la anulación del acta en en Colosenses 2, 14, 15 dice, anulando el acta de los decretos que eran contrarios a vosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cuando el hombre escucha esto, dice, amén, qué bueno que se anuló, pero no vive en la anulación. ¿Se da cuenta? ¿Por qué no vive en la anulación? Porque todavía sufre, porque su pensamiento está conectado con la respuesta física, todavía está conectado ahí. Sus oraciones son para pedirle a Dios cosas físicas. No tiene nada que ver con la obra de Dios, con la extensión del Evangelio, con el conocimiento de la verdad, con el establecimiento de los discípulos, con el avance del Evangelio en el campo. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con cosas físicas. Señor, dame, Señor, yo quiero, Señor, yo necesito, Señor, es urgente, Señor, ayúdame. Y el Señor siempre ofrece lo mismo, Cristo. Pero el hombre dice, sí, eso está bien, y hace a un lado esto, hace a un lado al Señor y dice, dame, yo necesito. Entonces, Dios no puede cambiar. Él es perfecto, no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, Él ofrece a sus hijos lo que es verdadero. Dice, ¿quién si su hijo le pide, dame un pan, le da entonces una piedra o una culebra? ¿Por qué Él tendría, si es bueno, por qué Él tendría que darnos algo malo? Entonces, como Él es bueno, Él nos ofrece solamente lo mejor. Y no existe otra cosa mejor que su espíritu. Su espíritu es suficiente. Su espíritu es suficiente.